a todos, bienvenidos al canal de SEA Editores. Soy Juan Carlos González y hoy les traigo una nueva reseña de un libro. Si ustedes son como nosotros y aman la lectura y los libros y su mejor idea para salir un viernes por la noche es visitar una librería o una biblioteca, entonces están en el lugar correcto. Suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada que subamos nuevo contenido. El libro que voy a reseñar el día de hoy se llama La cultura, todo lo que hay que saber, de Dietrich Schwanitz, publicado por primera vez en 1999 en alemán y en 2002 en español. Dietrich Schwanitz fue un profesor y autor alemán, estudió filología inglesa, lo que acá llamaríamos letras inglesas, donde se estudia tanto la lengua como la literatura en cuestión, y también estudió historia y filosofía en universidades de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Por casi 20 años fue profesor de cultura y literatura inglesa en la Universidad de Hamburgo, también en Alemania. Y desde 1997 se concentró más bien en su trabajo como escritor hasta su muerte en el año de 2004. El libro se titula La cultura, todo lo que hay que saber. Y la verdad que de entrada cabe hacernos la pregunta, ¿de verdad un solo libro nos puede ofrecer todo, absolutamente todo lo que hay que saber? ¿No es un tanto pretencioso plantearse escribir un libro con semejante objetivo? Sí y no, podríamos responder. Y digo esto porque me parece que el libro, el título del libro, es un tanto irónico. Pues el todo creo que podríamos bien sustituirlo por lo mínimo, con lo que tendríamos como título La cultura, lo mínimo que hay que saber. La idea del libro le surgió a Schwanitz en su época como profesor, pues sus estudiantes no escatimaban en desatinos geográficos, históricos y de todo tipo. Recuerdo que por ahí Borges en una entrevista contaba una anécdota similar. Se encontraba dando una clase y uno de los alumnos lo interrumpió para preguntarle quién era la persona que nombraba tanto. El nombre de dicha persona era ni más ni menos que el de Napoleón. Borges menciona que se quedó estupefacto y que lo único que pensó fue que había que ser muy hábil para esquivar por 20 años un hombre de semejante importancia. Al igual que el título, de hecho, creo que a todo el libro lo recorre un espíritu irónico y juguetón, hasta cínico por momentos. Alemania atravesó durante el siglo XX por muchos acontecimientos que calaron hondo. Las dos guerras, el nazismo, la posterior división del país, la caída del muro. Y para el autor eso produjo fracturas y vacíos. Y según sus propias palabras, era necesario recuperar la memoria cultural de base, de fundamento, y hacerlo con alegría, con ironía, como una forma más de diversión, de una manera antifascista, alejándola de su carácter elitista y solemne. Según el autor, pues, la cultura es un juego. ¿Y qué es la cultura? El título en alemán no utiliza la palabra Kultur, que en efecto existe en dicho idioma, sino la de Bildung. Creo que es importante resaltar esto, dada la riqueza de significados de la palabra Bildung en alemán. Aunque Bildung también significa cultura, instrucción, constitución, creación, la palabra se refiere principalmente a la educación y la formación personal. Además, Bildung comparte raíz con palabras como bilden, que significa forma, o Bild, que significa imagen. Pero entonces, cuando utilizamos el término de cultura en español, ¿qué queremos decir? Comúnmente, cuando hablamos de cultura, nos referimos a la cultura general. Y cultura general justamente es el conjunto de conocimientos que más o menos todo individuo debería saber. Por ello, desde primaria hasta preparatoria se nos enseña un poco de todas las áreas de conocimiento. No para volvernos expertos en cada tema, sino para tener conocimientos generales sobre la historia del mundo, sobre la historia de nuestro país, sobre las ciencias, sobre las artes, etc. Y además ello se supone que nos debería proveer con los elementos básicos para juzgar y emitir
por ejemplo, opiniones sobre eventos actuales o simplemente para contar con referencias del pasado, libros, personas, hechos y traerlas a colación cuando nos venga en gana, para explicarnos una situación personal, por ejemplo, para contribuir en una discusión o debate o para pararnos el cuello en una plática de café, si eso es lo suyo. Y no se crea, la falta de cultura general se da en todos lados. Si usted le pregunta a un norteamericano promedio por alguna capital europea, por ejemplo, probablemente no la van a conocer. O si le pregunta a un europeo qué idioma se habla en México, probablemente le contesten que el idioma mexicano. El libro consta de dos grandes partes. La primera se titula Saber y la segunda Poder. En la primera parte el autor comienza por hacer un recorrido histórico desde la antigüedad clásica con Grecia y Roma y el cristianismo hasta el siglo XX, pasando por supuesto por la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y el siglo XIX. El autor parte de la idea de que los dos textos fundamentales de la cultura europea son la Ilíada y la Odisea y la Biblia, dado que estos textos han permeado de un modo u otro justamente eso que llamamos cultura. El autor de los poemas épicos es Homero, como sabemos, y el de la Biblia, pues, Dios. Después hace un recorrido por la literatura europea. Ahí echamos un vistazo a grandes obras como La Divina Comedia, Don Quijote, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, Fausto, Rojo y Negro, Los hermanos Karamazov, En busca del tiempo perdido, Ulises. También el autor nos ofrece un panorama breve sobre la historia de la música y el teatro. Cuando yo compré el libro venía con un disco compacto con piezas representativas de la historia de la música europea. Eh, no sé, desde Bach, Mozart, Beethoven, Wagner y muchos otros. Desconozco la verdad si la edición actual venga con dicho disco. Luego el autor nos hace también una brevísima relación de filósofos, desde Descartes hasta Heidegger, de diferentes escuelas de filosofía del siglo XX, como la Escuela de Frankfurt, el feminismo, la teoría del discurso, entre otras. También aborda las concepciones científicas del mundo, pero se limita tan solo a mencionar apenas a Darwin y a Einstein. Hasta aquí la primera parte del libro. En la segunda parte del libro, titulada Poder, el autor adopta un papel mucho más reflexivo y crítico, y es aquí donde se pregunta qué es la cultura, qué sabe la gente culta, qué debería saberse y qué no, qué es la inteligencia, qué es la creatividad, qué es la cultura popular, y con ello se refiere a los reality shows, a los chismes de famosos, a los programas de deportes, entre otras exquisiteces. Finalmente, el libro también incluye una tabla cronológica, una lista de los libros que al parecer del autor han cambiado el mundo y una lista de lecturas recomendadas. Y aquí nos ofrece una breve reseña de cada uno de estos libros. Creo que es un excelente libro para leer en estos tiempos de incertidumbre, para desempolvar el conocimiento de cosas que ya deberíamos saber. Finalmente son conocimientos que aprendimos en nuestros años escolares y no estaría de más darles una repasadita. Yo leí el libro de corrido, pero puede no hacerse de esa manera. Podemos leer nada más la parte que nos interese, o la primera parte, la de saber, que es donde el autor hace un recorrido histórico, o incluso al final viene un índice de nombres, y ahí podemos localizar en qué páginas se habla de una persona o de un autor y consultar directamente qué se dice al respecto. ¿Es un libro eurocentrista? Pues sí, definitivamente. Finalmente el autor es alemán y habla desde sus zapatos. Ciertamente se echa en falta un vistazo a América, a Oriente, a China, pero ya de por sí el propósito del libro me parece que es ambicioso y que haber incorporado otras regiones habría multiplicado por mucho el número de páginas. El libro tiene poco más de 500 páginas. En la edición en formato regular las tipografías vienen de muy buen tamaño
y la verdad se lee con bastante comodidad. Si pueden, compren esa edición. Si no, también hay una de bolsillo, más pequeña, no tan cómoda para leer, pero incluso es más barata. Acá abajo les dejo el link para que hagan la compra por Amazon. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarnos sus comentarios. De mi parte es todo, soy Juan Carlos González, hasta la próxima.